¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos después de varios días de ausencia. Se ha hecho larga esta ausencia, sobre todo para mí porque extraño el comentar el Evangelio, el comentar la palabra de Dios, el poder saludarlos y tener contacto con ustedes a través de mi canal de YouTube, que es un pequeño servicio al Evangelio, un apostolado para mí, el ponerme al servicio de ustedes y ofrecerles unas reflexiones bíblicas que nacen de la meditación, del contacto con la palabra, de la oración, y que quieren ser, pues eso, un ponernos a la escucha del Señor, que es la palabra que sostiene mi vida, la que me da sentido, orientación, criterio, y ofrecérselo a ustedes también como alimento espiritual. Pues aquí estoy. Gracias a Dios ya estoy mejor. También por motivos pastorales he estado ocupado en algunos momentos más que otros días. Y por la salud también, que ha estado recordándome mi fragilidad. Pero recordándome sobre todo que es el Señor el que me lleva de su mano y que pues tengo que cuidar también mi salud. Les agradezco los saludos. Les agradezco, algunos de ustedes me han escrito personalmente, me han hecho sentir su cercanía y su oración. Eso les agradezco, que oren por mí para que el Señor me dé salud, vida, me dé sabiduría para seguir poniéndome junto con ustedes a la escucha de la palabra que, como dice el Salmo, me da vida. Pues hoy, sábado 18 de junio, quisiera comentar la primera lectura de la celebración del Corpus de mañana, domingo, que vamos a celebrar esta solemnidad del Señor. Una solemnidad que nos habla de presencia, una solemnidad que nos habla de amor, de entrega sin límites, una solemnidad que nos habla de gratitud y de adoración, que nos habla de ser nosotros con Jesús y por Él, Eucaristía para los demás. Pues bien, hoy quisiera comentarles ese precioso texto que vamos a escuchar en la liturgia de mañana, que es la primera lectura. Está tomada del libro del Génesis y es del capítulo 14, los versículos del 17 al 20. Escuchemos el texto. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro a Abraham, el rey de Sodoma, en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Estamos delante de un texto que pertenece al capítulo 14, un capítulo extraño dentro de la estructura literaria y teológica del libro del Génesis. Un texto extraño, digo, porque los autores y estudiosos del libro del Génesis dicen que este capítulo es como un paréntesis, como un enigma dentro de la trama de la saga de Abraham. Pues bien, aquí está y es palabra de Dios para nosotros. El capítulo 14 del libro del Génesis está compuesto literariamente y teológicamente por 3 partes. La primera parte
un conflicto internacional, un conflicto bélico, político, internacional, en el que se vio involucrado el sobrino de Abraham, Lot. Y Abraham lo rescata. Es fundamental el versículo 16 del capítulo 14, porque dice que Abraham recuperó a su hermano Lot. Un primer mensaje y una primera reflexión del contexto de lo que sigue y es lo que escuchamos hoy en el relato del Génesis, en este capítulo 14. ¿De qué se trata? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser creyente? Ser humano es recuperar a mi hermano. Ser humano es recuperar la fraternidad. Lot, que era sobrino, es llamado aquí hermano de Abraham. No porque fueran hermanos, sino sobre todo por el mensaje teológico. Para todos los tiempos, vale. Abraham es el restaurador de la fraternidad. Ser creyente, tener fe, es reconstruir la fraternidad. Por eso, por ser reconstructor de fraternidad, Abraham se convierte en bendición. ¿Cuándo soy bendición para los otros? ¿Cuándo soy signo de Dios y de su presencia y de su bendición para los demás? Cuando me comprometo en construir, en salvar a mi hermano, en ser hermano. Entonces viene el texto de hoy que nos presenta un personaje sin historia que surge de pronto en la trama de la vida y de la saga de Abraham, que es Melquisedec. La onomástica en la Biblia tiene un peso específico, tiene una fuerza teológica, bíblica, en la narración de nuestros textos. Melqui significa rey. Sadoc, Sadik, es justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Era rey de Salem. Salem era el nombre primitivo de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la paz. Rey de Salem, rey de paz. La justicia y la paz encarnadas en este personaje. La justicia encarnada en el rey hace posible la paz. Y es sacerdote, dice el texto, del Dios Altísimo. También aquí el nombre con el que se refieren a Dios, el Yon, Altísimo, Dios Altísimo, nos está presentando el aspecto, la dimensión trascendente del misterio de Dios. Dios es totalmente otro. No se le puede manipular, no se le debe manipular. No es manipulable Dios. No se le puede manejar y agarrar a nuestro antojo y hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Dios es siempre el Altísimo, el totalmente distinto, el totalmente otro, pero está presente. Y está presente en nuestra historia, en primer lugar, como creador. Es el creador del cielo y de la tierra. ¿Y dónde se dan cita? El Rey y Dios se dan cita en la ciudad santa, que se vuelve la encrucijada entre el cielo y la tierra, el lugar donde se unen lo divino y lo humano, en el lugar de la paz. La paz es posible
cuando el hombre practica la justicia. Dios se hace presente allí donde el ser humano, como Abraham, como Melquisedec, practica la justicia. Entonces es posible la paz, donde el ser humano se encuentra con Dios y lucha por la justicia. Dios garantiza la paz para la polis, la ciudad, es decir, las relaciones humanas, las relaciones sociales, son relaciones plenas, nos plenifican, porque la paz es la plenitud de lo humano, de todo lo auténticamente humano. Fíjense, toda la teología que brota del texto con los nombres. Y luego, Melquisedec es un pagano. No pertenece ni al pueblo de Israel, y mucho menos a la tribu de Leví, ni a la familia de Aarón, familia sacerdotal por excelencia. Pero él, sacerdote, bendice. Dios no es patrimonio de ninguna religión ni de ninguna cultura, de ninguna raza, de ningún pueblo. Dios es el Señor de la creación entera. Y Él se manifiesta, sí, a través de Abraham, que lo convierte en símbolo, en signo de su bendición y de su presencia. La vocación de Abraham es ser bendición. La vocación de todo ser humano, sobre todo de cada creyente, es ser bendición. Pero la bendición de Dios también está fuera de los límites de los creyentes. La bendición de Dios se manifiesta también en otras razas y culturas y nos llega a nosotros. Hay que ser humildes como Abraham para recibir la bendición de Dios, porque se trata de eso. Se trata de ser bendición y de recibir bendición. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea, bendición ascendente. Y bendito sea el Dios Altísimo, bendición ascendente. ¿Por qué? Porque Dios no es solo creador, es salvador. Entregó a tus manos a tus enemigos. Es decir, te dio la victoria. ¿Cuál victoria? La de rescatar a tu hermano. La auténtica victoria es la de construir fraternidad. Y eso es la mayor bendición. Y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿De qué se trata el diezmo? De reconocer que todo es don, que todo es gracia. El diezmo es la expresión de la gratitud y del reconocimiento que todo es gracia de Dios, don suyo. Por eso le ofrezco lo mejor, le ofrezco el diezmo. No se trata de medida, de cuánto, porque a Dios no se le paga por lo que Él hace, sino de reconocer con gratitud y adoración que de Él viene todo. Por eso, Melquisedec ofrece pan y vino, símbolos de aquel que en la Eucaristía hará don a nosotros de su propia vida. En el pan y en el vino, Él se entrega totalmente por nosotros al Padre y nos invita a ser nosotros Eucaristía para los demás. Feliz día y bendiciones para todos.